Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Gracias por seguirnos también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo va a encarar el nuevo gobierno el tema de las relaciones laborales? ¿Cómo se va a manejar el tema consejos de salarios? Vamos a estar hablando hoy con Héctor Sapinain, abogado del Instituto Cuesta Duarte, y la economista Alejandra Pico. Bien, y ya realizadas las presentaciones, comenzamos a compartir un vaso de agua, un café, en esta mesa con nuestros amables invitados, integrantes del Instituto Cuesta Duarte, como decíamos al comienzo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de varios temas vinculados a la campaña electoral que terminó hace ya un tiempo, al futuro, pero también pensando en que estos temas ocupan esos círculos concéntricos tan cercanos a nosotros, porque tienen que ver con el empleo, con el futuro de nuestros empleos, con el salario, y no debe haber temas tan relevantes para un ser humano como, bueno, el tener o no tener empleo, las condiciones de trabajo, qué va a pasar con los consejos de salarios, en fin, de todo esto estaremos hablando con nuestros invitados en el día de hoy. Le doy paso a la economista como para romper un poco el hielo. ¿Y cuál es la situación del empleo hoy en nuestro país? ¿Cuáles son las últimas cifras que tenemos disponibles? Sí, bueno, la situación del empleo es una situación que desde hace unos años está un poco complicada. Digamos que hoy por hoy el empleo capaz que es uno de los principales temas que el gobierno ya ha tomado algunas medidas para abordar, pero digo, para el próximo gobierno a abordar. En los últimos años ha habido un deterioro, una pérdida de puestos de trabajo, un incremento del desempleo y bueno, en realidad se han tomado algunas medidas, pero de cualquier manera el empleo ha seguido disminuyendo. En realidad cuando miramos el empleo parece haberse estancado, pero de cualquier manera el desempleo ha seguido aumentando. El último dato disponible va hasta septiembre de este año, o sea, abarca el tercer trimestre del año, y marca un desempleo un poco por arriba del 9%, 9,2% en ese trimestre. Y bueno, más allá de la estacionalidad, de la volatilidad que puede haber, hay como un crecimiento que después de 2015, que fue como el peor año en materia de pérdida de puestos de trabajo, ha tendido a estancarse, pero en niveles más altos que los mejores que tuvimos acá en Uruguay, y bueno, que se empiezan a sentir un poco. ¿Y se le puede atribuir a qué? Bueno, ¿A cuántas razones? Ahí va. Creo que hay muchas razones por ahí que andan dando vuelta. Creo que en algunas hay mayor consenso entre los analistas, entre la academia. El lentecimiento que hubo en el crecimiento de la economía, bueno, es una explicación bastante evidente. En 2015, justamente cuando mayor cantidad de puestos de trabajo se perdieron, fue el año en que la economía tuvo como un freno, venía creciendo más rápido y ese año prácticamente no creció. A partir de ahí retomó el crecimiento, pero más lento, y no es solo un tema del crecimiento en su totalidad, porque la economía uruguaya, mal o bien, en el medio de todos los problemas regionales y mundiales, está creciendo, sino un poco cuáles son los sectores que crecen, ¿no? Porque en ese promedio de crecimiento que no es tan alto, justamente los sectores más demandantes de mano de obra están cayendo, no están creciendo, y los que impulsan el crecimiento son sectores que capaz que no requieren tanta fuerza de trabajo para producir. Entonces creo que ahí hay un punto de diagnóstico que la mayoría de los analistas, incluso de los diferentes referentes políticos hay consenso, y es que bueno, es necesario reactivar el crecimiento, un mayor crecimiento, y en particular un crecimiento de esos sectores que son más demandantes de mano de obra, que es necesario que vuelvan a crecer. Y bueno, después capaz que hay algunos otros factores o que son más puntuales de algunos sectores en particular que puedan estar operando hoy, y bueno, y después hay otros que capaz que no hay tanto consenso. Claro. Que hemos escuchado en el marco de la campaña también, y bueno, y que en general son esbozados por algunos analistas. Claro, Alejandra, para crear empleo genuino es necesario la inversión extranjera, es necesario fortalecer la obra pública, en menor medida quizás trabajar en materia de exportaciones. Sí, es necesario todo eso, es necesario tratar de lograr todo eso en el marco de
una región que está complicada y que por lo tanto Uruguay es una economía bastante pequeña, entonces muchas veces la atracción de inversiones, todo dependió también del marco regional. Hoy estamos en un marco regional económicamente complicado y además, ahora capaz que se empezaron a dilucidar, pero en un plano de bastante incertidumbre, de lo que pasaba en Argentina, los problemas que hay en Chile. Entonces, la región como tal no es atractiva para la inversión y Uruguay tiene que tratar de posicionarse diferente, de superar eso para atraer inversiones de afuera y también a partir del gasto del Estado y las inversiones del Estado tratar de promover la inversión pública y tratar de promover encadenamientos entre los sectores que hay, tratar de, pese a todas esas dificultades, sí, creo que la inversión es generadora de empleo y hay que tratar de, tanto a nivel público como a nivel privado, posicionarse como un país atractivo para las inversiones. Claro. Creo que un poco en eso también hay acuerdo. El tema, capaz que en lo que a veces hay más diferencia, hoy yo te decía, hay algunas cosas que podemos estar de acuerdo de cuáles son las causas y por lo tanto qué es lo que hay que hacer, y hay otras cosas que no, es que me parece que Uruguay tiene que tratar de encontrar inversiones que le permitan aumentar el empleo sin que se deteriore el empleo, o sea, empleos de calidad, no por la rebaja, porque es algo que también ha estado arriba de la mesa de que capaz que el empleo no está creciendo porque hay muchas rigideces, porque los salarios son muy altos o los costos, y nosotros no estamos de acuerdo con esa explicación y por lo tanto con las conclusiones a la que eso lleva, y creemos que hay que promover inversiones que generen puestos de trabajo de calidad, ¿sí? Hay que volverse atractivo a las inversiones por otras vías, por aumento de la productividad también, pero no por la vía de las rebajas de las condiciones que hoy tenemos de empleo en Uruguay, ¿no? Reglas de juego de las cuales, si te parece bien, hablamos en unos instantes, porque yo creo que el doctor debe ser la persona que más conoce de lo que tiene que ver con relaciones laborales, con consejos de salarios. Es además un exquisito historiador, por lo que recuerdo de la última vez que tuvimos oportunidad de charlar. Por lo tanto, ya hablaremos de los temas de consejos de salarios, pero quería una primera mirada suya sobre el tema del empleo en nuestro país, y quizás con una mirada retrospectiva. Yo creo que en estos últimos 15 años, indudablemente Uruguay desplegó, desarrolló un modelo que acompasó el crecimiento con políticas sociales redistributivas. Y sobre todo, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, me parece que se construyeron un sistema de relaciones laborales equilibrado. Que era lo que en la etapa anterior no había sucedido. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a la década del 80 al 90, indudablemente allí las relaciones laborales eran muy desequilibradas. Y fundamentalmente no funcionaban aquellos institutos que tienen que ver con el diálogo social y la negociación colectiva. Que eso es lo que formó parte de todos estos años. Es decir, diálogo social para poder abordar los temas y instancias de negociación para poder equilibrar la balanza. Es decir, la negociación colectiva no es solamente un instrumento que pacifica, sino que también permite progresar, y progresar mediante los mecanismos de distribución. Es decir, cuando el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo sobre el salario, indudablemente están resolviendo mediante un mecanismo democrático esa fijación de salario. No está siendo fijado unilateralmente por el gobierno de turno ni tampoco por el empleador, sino que es a través de ese mecanismo. Pero también cuando allí en los mecanismos de negociación se negocia otras condiciones de trabajo, allí también incide una toma de decisión democrática sobre la forma, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Y eso apunta a lo que decía la compañera, que no basta solamente con generar empleo, sí, debe generarse empleo. Esos empleos deben ser de calidad. ¿Y qué quiere decir empleo de calidad? Son aquellos empleos que, primero, permiten a la persona tener unos ingresos adecuados, dentro del contexto económico, que siempre es relativo, pero unos ingresos adecuados para poder satisfacer sus necesidades
no meramente las necesidades vitales, sino también otras necesidades. Es decir, no es solamente comer, dormir, pagarse el alquiler, es también el acceso a la cultura, a la educación de los hijos, al esparcimiento. Y además ese empleo de calidad, cuando ese empleo se hace en condiciones de que se respeta la dignidad del trabajador, de los derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho a sindicalizarse, tiene derecho a que le respeten su conciencia cívica, como dice la Constitución, respecto al derecho de género, a su identidad. Es decir, todo eso tiene que ver con que los empleos sean de calidad, que es lo que ni más ni menos dice la OIT, que que el trabajo debe ser decente. Es decir, si nosotros lo traducimos a nuestro vocabulario del Uruguay, diríamos ese trabajo con un sentido de equidad, de dignidad hacia la persona que trabaja. Y yo creo que eso solamente lo da en un contexto donde hay negociación colectiva, donde hay sindicatos y donde hay normas que protegen el derecho del trabajador. Y a mí me parece que eso es lo que ha habido. Es decir, se ha generado empleo. Hoy estamos en una situación, yo diría, de baja empleo. Pero yo recuerdo, fíjese que, por ejemplo, un tema que a veces no ha estado en la campaña, o por lo menos que yo no lo he escuchado que lo hayan dicho. En el año 29 en el país, en el año 29 hubo el famoso crack del sistema capitalista, que afectó al mundo entero, y entre ellos a nosotros. Nosotros terminó con una ruptura institucional. La crisis del año 2008-2009, muchos analistas internacionales y economistas han dicho, se asemeja y no sé si no fue superior a aquella. Sin embargo, el Uruguay lo transitó con tranquilidad. Por supuesto que hubieron hubieron 2 o 3 sectores que eran los más afectados porque ya venían afectados, como el sector textil, por ejemplo, y otros sectores, de los cuales hubo algunas medidas que se adoptaron, en este caso estirando los seguros de paro, dando determinados subsidios. Pero Uruguay transitó esa crisis, que fue una crisis mundial, una crisis de una envergadura tremenda, que hasta ahora está teniendo repercusión, y sin embargo, allí se transcurrió normalmente. Es decir, eso a mí me parece que no ha estado en la campaña, o por lo menos no se ha profundizado. Y vuelvo a insistir, en una sociedad que se precie democrática, es importantísimo el rol que juegan los sindicatos, las organizaciones de empleadores y el rol equilibrado que juega el subsistema de relaciones laborales. Primero, es decir, las normas laborales, el sistema no crea empleo. El empleo lo crea la inversión, la creación, la obra pública, la obra de infraestructuras, todo. Pero depende sí de que ese trabajo sea un trabajo digno, un trabajo decente y que permita a la gente si hay esos otros mecanismos. Claro, un poco a eso me refería cuando hablaba con la economista de las reglas de juego, que quedó pendiente también de dialogar contigo. Sí, y una cosa que mencionaba Héctor que me parece importante es que obviamente sí, los puestos de trabajo tienen que permitir que el trabajador tenga una vida digna, y esto a veces parece medio evidente, pero el trabajo no ha sido ni siquiera siempre una manera de salir de la pobreza de los hogares, ¿sí? Y una cosa que ahí muchas veces se ha deslizado, pero todas esas buenas condiciones, esas reglas de juego, esos altos salarios, aterrorizan a la inversión. En verdad, yo creo que, no comparto el diagnóstico para empezar, creo que en general las inversiones se apoyan, las inversiones grandes, en otros aspectos de estabilidad, de infraestructura en los países, de reglas de juego, que mirar un poco qué es lo que está pasando con el salario, que muchas veces en inversiones, en particular industriales, son un costo bastante pequeño en el total de la inversión. Me parece que recorrer ese camino empieza a ser un poco peligroso. Es un poco lo que nos pasó capaz que en los 90, esa idea, el desempleo, capaz que flexibilizando, adecuando determinadas situaciones, no se mejoró, y después capaz que se tomaron medidas que después es difícil revertir, flexibilizaciones, tercerizaciones, cuestiones que son pérdida de derechos y que después es difícil deshacer, recorrer el camino inverso una vez que se han tomado esas decisiones. Por eso me parece importante que hay un consenso sobre que hoy el problema del empleo está arriba de la mesa,
más allá de que se crearon muchísimos puestos de trabajo y estamos lejos de las peores situaciones en materia de empleo en nuestro país. Estamos con un empleo por debajo del 10%, cuando durante mucho tiempo se pensó que el 10% era como el desempleo estructural, y que era difícil bajarlo de ese nivel. O sea, hay que contextualizar. De cualquier manera, sí, se han perdido puestos de trabajo, hay que poner el foco en eso, hay que poner el foco en el crecimiento y en el crecimiento de los sectores más empleadores, pero pensando que no es ni los altos salarios ni las condiciones de trabajo lo que hacen huir las inversiones, sino que eso en realidad me parece que es un rédito que tenés y que hoy por hoy, que estamos en una situación de grandes avances, hay que cuidarlo para empezar. Claro, después les voy a proponer a los dos hablar de los empleos del futuro, o el futuro de nuestros empleos, ¿no? De cara a esta revolución tecnológica que nos plantea desafíos casi a diario, que estamos viendo todos los días. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más conocido, el del portero electrónico o la cajera del supermercado, que ya no pasamos por su caja, vamos a la caja automática, como uno de los tantos desafíos que se nos plantean de cara al futuro. Pero si les parece bien, vamos a hacer una pausa y luego de la misma retomamos con ese tema, hablamos de otro gran tema, es el tema consejos de salarios, ¿no? De ese marco del cual usted hablaba, de cómo transitar las relaciones laborales, y algunos temas más vinculados a la región, alguna casuística del empleo. No te voy a pedir de todo el mundo, pero sí tener una mirada de esto nos pasa a nosotros, pero ¿y qué pasa en el resto del mundo con el tema de los empleos? Ya venimos, estamos en Encuentro Central. Bien, segundo bloque de Encuentro Central, con nuestros invitados del Instituto Cuesta Duarte, hablando de empleo, del futuro de los empleos, también hablando o comenzando a dialogar a partir de ahora sobre el tema consejos de salarios, ¿no? ¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno? Ya algo se ha insinuado, pero todavía algunas modificaciones que se puedan instrumentar serán a partir del 1 de marzo o a partir también del funcionamiento del nuevo Parlamento. ¿Qué podemos esperar a su entender, doctor? A ver, no quisiera hacer futurología. Tenemos un bloque entero. Claro, está bien. Tampoco quisiera está bien. achacar o adelantarme a achacarle al gobierno algo que no empezaba a hacer. Exacto. Por lo tanto, yo creo que hay un piso que yo me tengo que remitir, que es lo que dice el programa. Tanto el programa del Partido Nacional, el programa del Partido Colorado, básicamente, que tiene, yo diría, una coincidencia casi total con el documento de la Cámara Empresarial, de la Cámara que aglutina a los empresarios de Uruguay. Allí, en el programa de tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, se dice que se va a mantener los consejos salariales. Es cierto, no dicen en ningún lado que no se van a mantener los consejos salariales. Pero sí hay algunas puntas, algunos párrafos, donde dejan entrever que van a introducir cambios. ¿Hacia dónde van esos cambios? Si yo tomo el contexto, tomo esos 3 documentos, tomo declaraciones, y bueno, yo creo que me parece que la idea es introducir algunos cambios, en principio, no sé qué va a pasar. Sí. Yo creo que el gobierno que va a asumir el 1 de marzo tiene una hermosa oportunidad de decir, tenemos un sistema que se ha ido generando, que tiene su madurez y su inmadurez, que necesita algunos retoques, pero que no debe ser desechado. Y en aras de ese resultado político, que no tiene una mayoría absoluta, por más que tenga mayoría de legisladores, puede entablar con los actores sociales un diálogo en serio, fecundo, para profundizar ese sistema y no volver atrás. ¿Qué es lo que le va a permitir garantizar una paz social? Entre otras cosas, pues se lo merecen los trabajadores, el movimiento Por supuesto, sindical y seguramente el futuro gobierno también. Pero el país, claro. es decir, a ver,
a todos, a los trabajadores, a los empleadores, pero a los trabajadores ¿qué les importa? Que el país avance. Sí, claro. Ahora, tampoco quieren vivir de huelga en huelga, tampoco quieren vivir de conflicto en conflicto, pero por supuesto que la gente reacciona cuando le sacan derechos. Está claro. Una vieja frase que no es de la izquierda, Wilson Ferreira Donate, yo tenía 11 años, dijo en un acto público, hace muchísimos años, la gente se rebela por lo que le saca. No es una verdad absoluta, pero sí es una verdad. La gente se rebela por lo que le saca. Claro. En este caso podemos estar hablando de dejar de lado la negociación por rama de actividad, lo cual estaría afectando de alguna manera el corazón de los consejos de salarios. Yo creo que si el gobierno comete ese error, va a tener problemas. ¿Por qué? Nuestro sistema, desde el 43 para acá, con las interrupciones que hubieron, siempre la negociación colectiva funcionó como tal en la negociación por rama de actividad. ¿Y ello por qué? Por las condiciones que tiene el Uruguay. Es decir, nosotros no tenemos grandes empresas, tenemos pequeñas. Es decir, si vamos a la... No quiere decir que... A ver, el sistema de hoy se basa en la negociación colectiva tripartita a nivel de rama, en los consejos, pero también en la negociación colectiva bipartita. De hecho está que si las partes no quieren ir al consejo, pueden negociar bipartitamente a nivel de rama. Por algo van al consejo. Claro. Ahora, si yo elimino eso y solamente dejo que la negociación colectiva en los consejos salarios sea para fijar mínimo y lo demás se negocie bipartitamente a nivel de empresa, salvo que vayamos a la negociación bilateral por rama de actividad, allí va a haber que pensar en poner una cláusula de la obligación de negociar. La obligación de negociar no es la obligación de acordar, es la obligación de sentarse a negociar. Si hay una cláusula de ese tipo a nivel de rama, bueno, sí, incluso... no digo que eso sea el camino, digo que eso podría cambiar el panorama. Sí. Pero tocar los consejos salarios tal cual está, indudablemente llevaría a distorsionar el sistema. Y la negociación por empresa implica, como ya pasó en el 90, que la negociación colectiva decae. Algunos asesores del presidente electo señalan que en realidad lo que ocurre con todo esto es que se llega, digamos, que a blanquear una situación donde también hay una inequidad cuando los que negocian son empresas poderosas, multinacionales, por ejemplo, y empresas nacionales. Sí, yo creo que eso es un poco como un mito. Ajá. Porque capaz que negocian en la misma, sentados en la misma mesa de negociación, pero esas diferencias siempre se contemplan. Claro. Por ejemplo, basta mirar los convenios del sector del papel y la celulosa con ajustes diferenciales, por ejemplo, ajustes generales diferenciales para las grandes inversiones extranjeras que conocemos y para el resto de los sectores. Entonces, esas diferencias se contemplan, siempre se han contemplado en el marco de los consejos de salarios. Me parece que eso es un poco un mito que cuando uno entra a la página del Ministerio de Trabajo encuentra que hoy por hoy se está negociando a nivel de 230 y pico de sectores. E incluso dentro de esos sectores que ya podemos decir hay una desagregación, una descentralización bastante importante, incluso se contemplan esas diferencias. Y yo hoy quería señalar de lo que decía Héctor, que los consejos de salarios no solamente son buenos para los trabajadores, como él señalaba, sino que han sido en estos últimos años, me parece, una herramienta distributiva muy importante. En la medida en que el salario tiene un peso muy importante en el total de ingresos, la distribución de los salarios también a la interna de los distintos sectores ha funcionado y ha servido en aras de las mejoras distributivas en general. Todo el mundo asocia más bien solamente las herramientas distributivas o las políticas distributivas a las políticas sociales, pero el Consejo de Salarios es una herramienta distributiva bien importante. Y en ese sentido me parece que no es solo que los consejos de salarios permanezcan e incluso que puedan permanecer en algunos casos con las mismas potestades. Me parece que también es bueno el rol que ha tomado en los últimos tiempos el gobierno en el marco de los consejos de salarios, que ha sido el de equilibrar un poco, porque no todos los sectores son iguales y claramente hay sectores que por historia, por sindicatos de mayor tradición, más capacidad de movilización, tienen mayor poder en el marco de
de por la situación negociación. geográfica. Exacto, pero hay sectores, como yo me imagino los trabajadores rurales, sentados a negociar bipartitamente, solos, sin un Estado que medie, y que medie equilibrando, eso significa fortalecer a la parte más débil, con las patronales rurales. Claro. Entonces me parece que eso no significa, porque a veces se distorsiona ponerse del lugar de los trabajadores, sino equilibrar cuando hay una diferencia tan grande, porque obviamente no todos los trabajadores ni tienen las mismas capacidades, así como cuando viene una crisis, siempre tampoco afecta a todo de la misma manera, cuando miramos los promedios siempre. Entonces me parece que hay sectores donde está bueno que el Estado siga tomando ese, no partido por los trabajadores, pero tomando ese error de equilibrar donde la relación es bastante desequilibrada. ¿Sí? Me parece que en los últimos años eso ha operado un poco, ha impulsado un poco a mejorar los salarios más bajos y a mejorar la distribución salarial y en general la distribución del ingreso. Me parece que claro, la idea de distribución, de mejoras en la distribución, es algo que capaz que en otro momento era más un valor del movimiento sindical, de la izquierda. Creo que hoy por hoy hasta los organismos internacionales ponen énfasis que bueno, que hay que mitigar la desigualdad y que hay que avanzar en ese plano por un mayor crecimiento, una mayor eficiencia y otras cuestiones. Entonces me parece que es algo que hay que defender también con esa mentalidad. Me parece bien interesante lo que decía Alejandra, porque también he escuchado de muchos asesores del nuevo gobierno en materia laboral que esto es como un péndulo que se estuvo corriendo mucho hacia el lado de los trabajadores y que ahora parece que se iría hacia el lado de los empresarios. Ni para un lado ni para el otro. Yo creo que pensar así, me parece, con todo respeto a los asesores, algunos de los cuales conozco, y no le digo que somos amigos, pero sí conocidos, buena relación, Sí. creo que sería un error. Porque creo que lo que hubo este año, lo que hubo en estos años, no es que se corrió el péndulo hacia los trabajadores. Lo que se hizo fue equilibrar un poder que por naturaleza es desequilibrado. La asimetría de poder por más poderoso que sea el sindicato, siempre está en desequilibrio. Ni hablar si no es tan poderoso. Y ni hablar si no está poderoso. Imaginemos una empleada doméstica discutiendo su salario dentro de una casa con su patrón. Alejandra decía los trabajadores rurales. Imagínense ustedes los trabajadores rurales negociando con la asociación rural o la federación rural. Imagínense ustedes las pequeñas tiendas o los trabajos. Es decir, siempre hay allí. Pero sobre todo, yo creo que la posibilidad de que el Estado haya logrado, mediante estos mecanismos, que en definitiva son mecanismos que no están en contradicción con la autonomía colectiva, porque en definitiva, es decir, nunca la libertad sindical, y cuando digo libertad sindical me estoy refiriendo tomando ciertamente no mi enfoque personal, sino el enfoque de la OIT. Libertad sindical para los trabajadores y para los empleadores. Pueden actuar libremente, sin ninguna coerción. Ahora, claro, en un país como el nuestro, donde mayoritariamente son pequeñas, medianas empresas, donde los niveles de sindicalización, si bien son altos, pero fundamentalmente se centran en sindicalización no por empresa, sino por rama, porque la sindicalización por empresa es muy débil. Es decir, indudablemente eso no va a contribuir ni va a favorecer. Yo quería una cosa, ratificar lo que dijo Alejandra en cuanto a que, si bien hay 24 grupos de consejo y uno dice, bueno, están concentrados, en realidad no están concentrados, son 200 y pico. Claro. Yo quiero también una cosa que me parece que es clara, es que necesitemos revisar los consejos de salario, su funcionamiento, su distribución de los grupos, la clasificación, sin modificar esa columna central que es la negociación por rama. Yo creo que sí. Más, yo le puedo decir que durante todos estos años en el Consejo Superior, los delegados del PCNT plantearon en el Consejo Superior una discusión sobre esas cuestiones, de muchas veces esas inequidades entre empresas que puede existir, más allá de lo que no invalida lo que dijo Alejandra ni lo que decía, en que está abierto a tanto su grupo que funcionan casi autónomamente, pero que hay que rever
La ley prevé que se haga negociación por rama de actividad o por cadena de producción. Y allí en cadenas de producción, toda la cadena láctea, toda la cadena forestal, industrial, como en el mundo se organiza, ¿no? Y la empresa en cadenas de valor. Yo creo que sí que hay ámbito para discutir. Ahora, si eso lo discutimos en una mesa, mediante el diálogo social, y no es impuesto unilateralmente, o decimos, bueno, no, lo que pasa es que ahora el péndulo cambió y vamos a favorecer. En un país que además los empleadores tienen la libertad de contratar y despedir libremente. Yo puedo decir, usted es un excelente trabajador, excelente persona, pero mire, pase por acá. Salvo que usted pueda probar de que yo lo despedí por otras razones espurias, pero pagándole la indemnización por despido, yo lo despido. Y contrato a quien quiera como quiera. Entonces, eso también hay que discutir. Claro. Bueno, allí tenemos un elemento que es muy importante y que seguramente no es el tema concreto de análisis de ustedes, pero es el elemento político, ¿no? El entender que también hay una mitad del país que tiene otra mirada de lo que está ocurriendo, de lo que puede llegar a ocurrir. Me imagino que el nuevo presidente eso lo tendrá muy en cuenta como para, si bien estaban o está en el programa, no entrar en algo tan áspero que podría generar una situación de conflictividad, porque, como ustedes bien dicen, tocan derechos adquiridos. ¿Hay alguna posibilidad? Yo no recuerdo esta ronda salarial de la que venimos, de cuántas veces el Estado o el gobierno tuvo que mediar. No fueron muchos. Los decretos fueron muy puntuales, muy pocos, y si comparamos, si sumamos la cantidad de veces que hubo ese acuerdo entre las dos partes que mencionabas anterior, porque pasa muchas veces que las empresas y los trabajadores en un sector acuerdan bipartitamente y traen al Consejo de Salarios el convenio. Si sumamos eso con los acuerdos que hubo entre las partes, aun cuando el gobierno se abstuvo, hay como un 80% de acuerdos, y las veces en las que tuvo que o votar el Poder Ejecutivo con una de las partes únicamente o decretar, los decretos son muy puntuales. 7, según recuerdo, en la última ronda, en los 230 y pico que mencionábamos. Bien, es totalmente residual. Hablando de situaciones residuales, o no tanto, depende cómo se la mire, ocupaciones de lugares de trabajo. Les propongo como tema, nos queda pendiente todavía hablar de los empleos del futuro, no me estoy olvidando para nada. Hacemos una pausa, ya venimos aquí en Encuentro Central, estamos dialogando con los dos representantes del Instituto Cuesta Duarte, hablando sobre algo que usted, yo, todos nosotros nos importa, el empleo. Ingresamos al tramo final de este encuentro central que venimos manteniendo con los dos representantes del Instituto Cuesta Duarte. Había quedado pendiente del bloque anterior hablar sobre esta recomendación de la OIT vinculada a las ocupaciones de los centros privados de trabajo. Bien, en realidad la recomendación de la OIT no estuvo este año. ¿Por qué? Porque ese tema no se tocó este año. Por la sencilla razón de que los empleadores, como ellos consideran que, contrariamente a lo que había sostuvo durante más de 70 años el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, que el derecho de huelga está reconocido en el Convenio 87, implícitamente reconocido. Bien, como ellos sostienen que no está reconocido, no quieren discutir nada que tenga que ver con la huelga. Por lo tanto, este año el tema de la ocupación no estuvo en el tapete. Está en la anterior referencia. Allí hay que tener una cosa clara. Para la OIT, para los órganos de contralor de la OIT, la ocupación, como el piquete, es una modalidad de la huelga. No es que sean ilegales, ilegítimas. Solamente pasan a ser ilegítimas cuando la ocupación se hace con violencia física. No, a ver, por supuesto que los empleadores muchas veces dicen, bueno, pero cuando se ocupa hay una violencia sobre la persona, violencia moral. No es esa la violencia. La violencia es cuando se rompen cosas
o se golpea a una persona, eso es violencia. ¿Tá? Eso es para la OIT, allí la ocupación deja, y la huelga deja de ser legítima o deja de ser legal. Lo que la OIT dice, ahí en un cambio, porque también nos que cuando hay ocupación se debe garantizar el ingreso de los empleadores a las oficinas. Y a su vez garantizar, no dice de la libertad de trabajo, pero sí del trabajo de los no huelguistas. Y allí viene una interpretación que tiene que ver, por ejemplo, ¿usted se imagina en una ocupación que el empleador quiera entrar? ¿Eso favorece o puede ser más peligroso? Segundo, en una ocupación, cuando los trabajadores ocupan para asegurar la efectividad de la huelga y van a permitir que los no huelguistas entren a trabajar. Es decir, yo creo que esa decisión del Comité de Libertad Sindical, con todo respeto, es de gabinete. La realidad, la vida, quien haya conocido un poco una huelga, haya por lo menos visto de afuera, sabe que eso es imposible. Ahora, ¿eso quiere decir que los ocupantes tienen derecho a utilizar los bienes? No. La ocupación no violenta el derecho a propiedad porque no hay un ánimo de apropiarse. Y si se apropiaran estarían cometiendo un delito. Claro. Es simplemente resguardar la efectividad de la huelga. Y si queremos proteger a los no huelguistas, en realidad, el derecho sindical la libertad sindical es una libertad positiva, es una libertad de acción. Y los mecanismos es de proteger a la persona que hace, que realiza esa actividad, no al que no hace. El que no hace ya está protegido. En nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento, nadie está obligado a hacer lo que la ley no le obligue. Ahora, si usted me dice, bueno, pero el trabajador tiene derecho, el que no se adhirió a la huelga, ¿tiene derecho a su salario? Ah, sí, tiene derecho a su salario. Él no se adhirió. Basta con que le comunique al empleador y el empleador es el que le tiene que pagar el salario. El otro mecanismo es como Hermida Uriarte en algún momento, en algún artículo, dijo, bueno, la otra solución sería que el trabajador no huelguista quedara amparado, un beneficio de seguridad social. Pero cuando hay un conflicto, cuando se ejerce el derecho a la libertad sindical o los derechos de libertad sindical, se protege a quien lo ejerce, no a quien no lo ejerce. Ese es el sentido de la libertad sindical. Allí puede haber también un punto de rigidez más allá de la OIT si el nuevo gobierno intenta modificar el estado de las cosas. Por supuesto. Hablábamos de la importancia de los empleos y de tener una mirada hacia el futuro y de los desafíos que se nos presentan como sociedad de encarar esos nuevos puestos de trabajo. Seguramente tengamos más posibilidades o por el contrario, donde se agitan fantasmas de nos vamos a quedar sin empleo, qué va a pasar, es toda una incertidumbre. Sí, ¿qué escenario te parece más? Yo tiendo a pensar que estamos ante una nueva revolución tecnológica de las comunicaciones, todo lo que nos brinda las comunicaciones, las plataformas, abren un nuevo espacio para nuevos desafíos. No creo que esto sea, como no lo fue en oportunidades anteriores, el fin del trabajo. Sí creo que capaz que a nivel de algunos sectores de actividad esto puede tener una importancia más grande. Claro. Y en relación a eso me parece que hay como 2 o 3 cosas que está bueno remarcar. En primer lugar, pienso yo que en relación, hoy tú comentabas el comercio. El comercio es posiblemente uno de los sectores que uno capaz que más lo ve. Hay cosas que ve y hay cosas que capaz que son más invisibles y que no ve tanto. Pero bueno, hoy lo que vemos es que uno en un supermercado de repente no tiene una cajera en cada caja, sino alguien que supervisa y la gente pasa por sí sola por varias cajas. Sin embargo, también creo que en el comercio ha habido un desarrollo del comercio electrónico, de las ventas por internet internas, que implican también atrás un trabajo de las personas que procesan eso, de empaquetado, que seguramente requiere unas capacidades y una capacitación distinta a la anterior. Entonces, lo primero que
que me parece que yo no creo que vaya a significar el fin del trabajo. Sí me parece que implica varios desafíos, en particular para algunos sectores, pasó en el sistema financiero previamente, y que hay que abordarlos, mirarlos con tiempo como un desafío, y me parece que la manera de abordarlos es a partir de la capacitación, de la recapacitación. Hoy por hoy es fácilmente mirar en otros países y ver cuáles son los sectores donde va a afectar más fuertemente y cuáles son las actividades, las ocupaciones en que se van a ver más afectadas, y cómo esos trabajadores se pueden capacitar o reconvertir dentro del mismo sector para nuevos desafíos o en otros sectores emergentes. Y me parece que esa es la única manera de abordarlo, a partir de la capacitación. Porque también a veces por ahí, y perdón que sea insistente, pero se menciona, no, de vuelta, el tema es el salario, porque bueno, los salarios son tan altos que al empresario le sirve, por ejemplo, poner una empaquetadora que los trabajadores... Eso es un mito, porque una vez que la tecnología sale, el tiempo se va abaratando. Entonces, en realidad es imposible como trabajador tratar de competir y ir rebajando mi salario en una tecnología que a medida que hoy sale una empaquetadora, mañana sale una más nueva y la anterior se abarató. Entonces, creo que la única manera de abordarlo es a través de la capacitación. Es algo que el INEFOP ya está promoviendo en algunos sectores, estudiar, analizar, cuantificar. Y bueno, y creo que también el otro desafío que genera para el movimiento sindical por un lado, pero en general para el Estado, a partir de las políticas públicas, es cómo regulamos muchas veces esas actividades que no tienen el formato tradicional, pero que tampoco estaría bueno que terminara en un trabajador totalmente desprotegido. Porque allí está otra vez, economista, lo que tú mencionabas al comienzo, la calidad del empleo. Claro, la calidad del empleo, la protección en el empleo, que es fundamental, la protección del empleo, el registro de la seguridad social, además de, de ciertos niveles de ingresos, creo que es uno de los factores fundamentales, porque es lo que a uno lo protege cuando no puede trabajar, o porque se jubiló, porque está enfermo, o porque tiene cualquier otro tipo de embarazo, contingencia que haga que no pueda. Entonces la protección social es fundamental. Se ha avanzado bastante en este plano, pero quedamos como en un freno donde hay un 25% más o menos de ocupados que no están registrados en la seguridad social, 15% de asalariados. Hay que tratar de ver mediante qué políticas se puede como que romper con ese núcleo duro de no registro, que también implica menos aportes a la seguridad social, ¿verdad? Y después, en realidad, a partir de políticas, si esa gente que en algún momento no puede trabajar y necesita un ingreso, también implica que son salidas del BPS. Y además, esas nuevas formas de trabajo, como decía, que capaz que a veces es un poco difícil o diferente a como estamos acostumbrados, cómo se regulan. Hoy lo vemos, por ejemplo, con los deliveries, que muchas veces hasta además es en esa idea de que trabajan para sí mismos y trabajan para más de una empresa, están medio diluidos, pero claramente el vínculo o la parte más débil de la cadena es el trabajador, y ahí hay que poner el foco en pensar cómo en esos desafíos que nos generan las tecnologías y las nuevas formas de trabajo regulamos de manera de proteger, en definitiva, al trabajador. Me parece que por ahí hay dos temas que tenemos que... en algunos casos ya se está trabajando, pero hay que poner bastante énfasis, la capacitación y la regulación. Sí, esto ocurre a nivel no solamente regional, sino mundial. Sí, claro, esto no es algo de... A veces en Uruguay me parece que, como lo vemos un poco por rezago, está bueno ir viendo en aquellos lugares más de punta, donde inicialmente ingresan las nuevas tecnologías, los impactos que ha ido teniendo para poder ir viendo, y porque además en general, de vuelta, esa incorporación de tecnología, afecta más que nada a tareas con menores calificaciones, y por lo tanto también trabajadores que están con mayor debilidad para conseguir un nuevo empleo, ¿sí? De repente, no todos los trabajadores ni todos los sectores se van a ver afectados de la misma manera, y por eso me parece también que hay que tener políticas diferenciales justamente para atender a aquellos que están menos preparados para afrontar esas cosas. Claro, ¿han funcionado los incentivos que se han manejado a nivel del gobierno del Frente Amplio? Me refiero con respecto al empleo juvenil o a otro tipo de actividades. En realidad, ahora se generaron a comienzos de año unos nuevos incentivos de cara a devolverle a las empresas una buena parte del salario que le pagan al trabajador a partir de los aportes que tiene que hacer al BPS como incentivo a la generación de nuevos puestos de trabajo. Pasaron nada más que unos meses, es muy difícil monitorear el impacto que ha tenido eso. Hay un poquito más de tiempo con la ley de empleo juvenil,
y yo me atrevería a decir que el impacto no ha sido muy, muy alto en el caso de la Ley de Empleo Juvenil. Que tiene buenos subsidios, además. Sí, lo que vemos es que en realidad, bueno, el tema del desempleo es un problema, el empleo es un problema, claro. Y en particular en los jóvenes es particularmente grave, cuando además cruzamos en los jóvenes con menos formados o provenientes de hogares de menores ingresos o en las mujeres jóvenes, el problema es más grande todavía. Estamos hablando de tasas de desempleo 4 veces más altas que las que mencionamos como promedio, y en algunas regiones del país es más preocupante. Entonces, mirando que tenemos una ley de empleo juvenil con incentivos importantes, capaz que en realidad no ha dado el efecto esperado. Eso no significa que los incentivos estén mal. Claro. Lo que pasa que siempre me parece que hay que ir monitoreando y revisando. De cualquier manera, nosotros desde la central siempre hemos planteado y hemos promovido como que siempre que se hacen incentivos o subsidios, está bueno que traten de ser más focalizados, porque el otro problema de que el incentivo capaz que no opere de manera muy fuerte es que en definitiva se termina apropiando del incentivo, del subsidio, una empresa que no lo necesita. ¿Está bien? Que igual contrataría trabajadores, que igual estaba en desarrollo. Entonces me parece que, y esa es tipo la peor alternativa, porque se están gastando fondos en algo que capaz que no se hubiera necesitado. Entonces por eso siempre está bueno darle un seguimiento. Hasta ahora nosotros desde el instituto, pero asesorando a la central sindical, en general teníamos un lugar en la mesa en que se dialogaban y se discutían, entre otras cosas, por ejemplo, esta nueva política de subsidios que se implementó a partir de este año. Bueno, nosotros proponíamos, pero bueno, no salió así, que los subsidios tenían que estar más focalizados en los sectores que estaban teniendo más problemas y a su vez más focalizados en los trabajadores que tienen que tener más problemas. Claro. Finalmente el subsidio es más general y bueno, y es un poco pronto para analizar lo que ha pasado porque hay pocos datos. Doctor, ¿cómo se imagina usted el empleo del futuro? ¿Qué pasará con las nuevas generaciones? También gran desafío para los dirigentes sindicales del futuro, ¿no? Y para los abogados. Sin duda. Yo creo que, a ver, en el informe elaborado por la Comisión Mundial, el centenario de la OIT, allí dice algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Es decir, por supuesto que hace un diagnóstico de la revolución tecnológica, de la afectación del empleo, de los niveles de desempleo, pero sobre todo yo rescataría que de ese informe hay un aspecto que para mí es central y tiene que ver con que la lucha por mantener los empleos no depende del mercado, sino de las políticas activas. Políticas activas de generación de empleo que permitan generar empleo, conjuntamente con políticas activas de formación de carácter permanente y formación, indudablemente la formación en un ciclo de transformaciones tecnológicas casi permanente, que eso es lo que diferencia de las revoluciones anteriores, porque decían, bueno, sí, en toda revolución tecnológica, transformación desde la revolución industrial, pero desde antes que se vino dando, yo diría desde el siglo XII en adelante, más acelerado, menos acelerado, siempre se fue sustituyendo y se fue generando nuevos puestos de trabajo. Yo creo que que es forma permanente, uno de los problemas que tiene es que no genera la cantidad de empleos que es necesario cubrir. Y sobre todo me da la impresión, viendo, que desplaza a mucha gente. Es decir, hay segmentos de la población, Alejandra lo dijo, bueno, sí, las mujeres, los jóvenes que les cuesta entrar, pero también personas de 30, 40 años que salen del mercado y ya no ingresan más, porque no pueden adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, la única forma de que las personas, eso es otro que se ha roto, ¿no? Es decir, uno antes ingresaba a un empleo a los 18 años y salía a los 60 para jubilarse. Eso ya no existe. Entonces, a través de la vida va a tener múltiples actividades y a veces hasta contradictorias con las que tenía. Entonces, lo que debe tener es la capacidad de adaptarse en cada momento. Y eso exige una formación de base, aprender a aprender para poder adaptarse a las transformaciones tecnológicas, para poder enfrentar. Pero yo creo que las transformaciones tecnológicas, acá ya voy un poquito más arriba,
Creo que las transformaciones tecnológicas, los cambios, la robotización, digitalización y todo eso, nos ponen a pensar si la forma de trabajo que ha predominado en estos últimos 200 años es la que debe seguir. La forma de trabajo y la forma de producir. Bueno, nos está dando el pie para hacer un ciclo de 6 meses más o menos. No, está muy interesante. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Gracias, doctor, gracias, economista. Ha sido un verdadero placer. Aprovecho para saludarlos a ambos y a sus familias por este ya inminente 2020. Así que bueno, feliz año para ustedes. Para mí va a ser muy feliz porque termino el año con trillizas. Pero ¿qué le parece? Qué buen momento. Por lo tanto, las 3 con el pan abajo del brazo. Sí, y espero que Peñarol sea campeón también. Bueno. Así que muchas gracias. Ahí ya estaríamos discutiendo. Bueno, está bien. Gracias a ustedes también por acompañarnos, como siempre. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central.